Ok, vamos a continuar con la enseñanza de hace 2 semanas, ¿verdad? Tiene que ver con el concepto hebreo y griego de la gracia. Pero el concepto lo estamos aplicando al nuevo nombre que el Eterno le ha dado a Venezuela, es decir, a Yerujén. Ya vimos 3 puntos, vamos a seguir desarrollando 4 puntos más. El punto número 4 dice, Yerujén debe abandonar el refrán. Recuerda, hermano, que los buenos refranes nos ayudan, ¿verdad? Pero los malos refranes nos hacen mucho daño. ¿Qué son los refranes? Los proverbios, ¿verdad? Lo que nosotros repetimos, en lo que nosotros creemos. ¿Y cuál es el refrán que debe abandonar Yerujén, o es decir, Venezuela? Para que se convierta en la nueva Venezuela, debe abandonar ese refrán que se dice mucho en la iglesia, en las congregaciones, que somos salvos solo por gracia. Somos salvos solo por gracia. Eso, hermano, hay que eliminarlo, ese refrán. Pablo, no solamente una vez, en varias ocasiones, habló de que somos salvos por gracia, pero él no dijo que somos salvos solo por gracia. La palabra solo la añadimos nosotros, ¿ok? Somos salvos por gracia. Eso es muy cierto, hermano. Pero la gracia sola nos salva. Entonces, quería, hermano, a nivel de resumen, hablar de los 3 pilares de la salvación. Los 3 pilares de la salvación. ¿Cuáles son los 3 pilares de la salvación? La gracia, la fe y la Torá. Yo no puedo cimentar la salvación, hermano, del pueblo. Mi salvación no la puedo cimentar solamente en la gracia. Eso es un error. Cuando yo digo que solamente somos salvos por gracia, entonces estoy cimentando la salvación en esa columna solamente. ¿En cuál columna? En la gracia. Entonces, hermano, para que nuestra salvación esté bien cimentada y no nos perdamos por creer en errores, ¿verdad? Necesitamos entender que la salvación está cimentada en la gracia, en la fe y en la enseñanza y aprendizaje de la Torá para guardar la palabra. Fíjense, hermano, que yo le he enseñado a ustedes que la gracia la da el Eterno como un premio por recibir la enseñanza de la Torá. Pero ¿qué pasa con el impío? Entonces la gracia, hermano, hay que clasificarla. Un impío no tiene enseñanza de Torá. Y ahí es donde está el problema. Entonces, la gracia que salva al creyente es distinta a la gracia que salva al impío. ¿Qué pasa con el impío, hermano? Que el impío no tiene obras, es decir, no tiene obediencia a la Torá porque no tiene enseñanza de Torá. ¿Y cómo, hermano, el Eterno le puede exigir al impío obras? No le puede exigir obras. No le puede exigir obediencia a la Torá porque no tiene enseñanza de Torá. Entonces, el Eterno, ¿qué es lo que le exige al impío? Le exige creer en el Salvador, en Cristo, Yeshua, y en creer en la verdad que se le enseña al principio. Es decir, yo agarro al impío y le digo, mire, tú eres un pecador, tú eres un borracho y el alcoholismo te hace pecador, tienes que renunciar al alcoholismo. Entonces, él reconoce que es un pecador y también le tengo que hacer entender que él necesita de la salvación de Cristo, que le ofrece Cristo, el Mesías. Cuando él acepta esa verdad, acepta que es un pecador, acepta que necesita abandonar el pecado, acepta que solo Cristo lo puede salvar, entonces la gracia lo va a alcanzar. Aunque él no tiene obras, pero la gracia lo va a alcanzar ahí. Ahora, en el caso del creyente, ¿qué sucede? En el creyente es distinto. El creyente, hermano, para que la gracia le alcance, necesita, hermano, además de creer en Cristo, porque ya cree, ¿verdad? Cuando aceptó al Señor, o sea, ya definitivamente ya creyó, ya aceptó. Pero ahora necesita comenzar a aprender Torá, es decir, la palabra, y guardar la palabra. Y así va a hallar gracia. O sea, así la gracia le va a alcanzar. Ahorita les voy a leer un texto, hermano, que fundamenta esto. Voy a hablar ahora sí de la fe. Con la fe sucede lo mismo, hermano. La fe que salva al impío es distinta a la fe que salva al creyente.
¿Qué pasa con la fe que salva al impío? Recuerde que fe, hermano, es creer, entre otras cosas, es creer, confiar. Ahora, el impío debe creer que Cristo le puede salvar, que el Mesías le puede salvar. Y el impío debe creer en esa primera enseñanza que yo les decía a ustedes. Cuando yo hablaba con el borracho, le decía, mire, usted tiene que dejar el alcoholismo porque eso no le agrada al Eterno. Si él cree esa palabra y si él abandona el alcoholismo porque cae un temor sobre él, entonces el solo creer en que Cristo lo va a salvar y el solo creer de que de abandonar ese pecado lo va a salvar, esa fe es suficiente para salvarlo. A él, a ese impío. Pero es suficiente hoy para salvarlo. Pero a partir de mañana, hermano, él debe entrar en un proceso de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje para que su fe sea aumentada. Es necesario que nuestra fe sea aumentada cada día. Hay de aquel, hermano, que tenga la misma fe de un impío que fue salvo ayer. Hay de aquel. Entonces, ¿qué pasa con la fe en el creyente? El creyente debe entender que su fe debe aumentar cada día más y más. Ay, ¿cómo lo logra? Bueno, la Escritura dice, hermano, que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace que aumente en mí la fe? El escuchar la enseñanza de la Torá. ¿Y qué es lo que hace que aumente en mí la gracia del Eterno? Escuchar la enseñanza de la Torá. ¿Sí ve cómo todo está relacionado con la enseñanza de la Torá? Entonces, hermano, a mayor sabiduría, recuerde que la enseñanza de la Torá, ¿qué nos da a nosotros? Sabiduría. Y a mayor sabiduría, mayor gracia. Eso es lo que dice allá en Proverbios 4, 5 y 9, ¿verdad? Dice, ¿quieres sabiduría? No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, es decir, de mi ley. Y luego el 4.9 dice, adorno de gracia dará tu cabeza. ¿Qué? Mi sabiduría, mi enseñanza serán adorno de gracia a tu cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que a mayor sabiduría que yo recibo por la enseñanza de la Torá, también mayor gracia va a caer sobre mí. También, hermano, a mayor sabiduría, mayor fe. Dependiendo de la sabiduría que usted tenga, así va a ser el tamaño de su fe. Cuanto más sabio eres, más fe tienes. Recuerde lo que dice Romanos 10:17, así que la fe viene es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El que más ha escuchado palabra y el que más ha entendido palabra, tiene más fe que aquel que ha escuchado menos palabra y ha entendido menos palabra. ¿Ok? El escritor de Hebreos también dice, hermano, que el oír la palabra debe ir acompañado de la fe. ¿Para qué sirve la fe? Para aceptar la palabra, para recibir la palabra. Si no, la fe no sirviera de nada. Si yo escucho una enseñanza y no recibo la enseñanza, la fe que tengo no sirve de nada. Porque para eso es la fe, para yo recibir la palabra, para yo recibir la enseñanza. Eso es lo que dice aquí el escritor de Hebreos, hermano. Hebreos 4.2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. A ellos no les aprovechó oír la palabra. Dice, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si usted escucha enseñanza y usted no cree en esa enseñanza, es porque no tiene fe. La fe es un recurso necesario para recibir la palabra. ¿Cuál palabra? La enseñanza de la Torá, ¿verdad? Por eso le decía, hermano, que la gracia y la fe que salva al impío no es como la gracia y la fe que salva al creyente, porque el Eterno, hermano, le exige al creyente cada día que aprenda más, que entienda más, para que guarde más, para que obedezca más, para que sea más sabio. Recuerde lo que dice allí la Escritura, que la justicia del justo debe ser como la luz de la aurora. Debe ir, ¿qué? En aumento. Igualito, hermano, la fe del justo tiene que ser como la luz de la aurora. Debe ir cada vez más en aumento. Y la gracia en el justo tiene que ser como la luz de la aurora. Debe ir cada vez más en aumento. Acuérdense cuando hablamos de María, la mujer que tenía más gracia en la tierra, ¿cuál era en su tiempo? María. Y por eso es que el Eterno la escogió. Ahora, ¿por qué María o Miriam, que es el verdadero nombre en hebreo, ¿verdad?, tenía esa gracia? Ustedes saben, hermanos, que María era del linaje de Aarón, del linaje de los sacerdotes.
y por ser del linaje de Aarón, del sacerdocio, fue una mujer que se crió entre sacerdotes. Su padre tenía que ser un sacerdote del linaje de Aarón. Porque recuerden, hermano, que María era prima ¿de quién? De Elizabeth, ¿verdad? Y dice la Escritura que Elizabeth era del linaje de Aarón. Y si María y Elizabeth eran primas, ¿qué significa primas? Que vienen de padres que son hermanos. Entonces, si el padre de Elizabeth era del linaje de Aarón, también el padre de María tiene que ser del linaje de Aarón. Bueno, el padre o la madre, ¿no? Pero uno de los dos padres. Ahora, como María fue formada en medio de padres que eran del sacerdocio, que eran amantes de la Torá, que enseñaban la Torá, hermanos, eso hizo que María fuera una mujer agraciada, porque era una mujer muy sabia. Ok, vamos a entrar a otro punto. Vamos a estudiar el concepto griego de la gracia. Ya estudiamos el concepto hebreo de la gracia, ¿verdad? Que en hebreo gracia es gen. La palabra griega para decir gracia es charis. Y me llama la atención, hermano, las primeras veces que aparece la palabra charis o gracia en griego, tiene una connotación distinta a lo que maneja la iglesia tradicionalmente. Recuerde que la iglesia maneja casi de manera exclusiva, por gracia es favor inmerecido, más nada, ¿sí? Pero fíjense, hermano, vamos a leer el concepto griego de gracia para que ustedes se den cuenta que los mismos apóstoles entendían que gracia era mucho más que favor inmerecido. Lucas 1:30 es donde aparece por primera vez esa palabra charis, gracia, en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y nosotros todos sabemos, hermanos, que María halló gracia, no es porque era muy bonita, sino porque era una mujer muy santa, la mujer más santa de la tierra, hermano, en ese momento. Y a mayor santidad, mayor gracia. ¿Y por qué era una mujer muy santa? Porque era una mujer muy sabia, y ya les argumenté, era del linaje de Aarón, tenía muy buena enseñanza, hermano. Entonces, a mayor sabiduría, mayor gracia, y a mayor sabiduría, mayor santidad, y a mayor santidad, mayor gracia. Esas son las relaciones, hermano. Ahora Lucas 2:40 ya no habla de María, sino del hijo de María. ¿Quién? El Salvador, Yeshua. Mira lo que dice aquí. Dice, y el niño crecía y se fortalecía. Dice, y a medida que crecía se llenaba de sabiduría. Pero también dice, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Por qué la gracia de Dios era sobre él? Porque él crecía en sabiduría. A mayor sabiduría, mayor gracia. Eso lo dice el griego. Ve que en el griego, hermano, también se relaciona la gracia con la sabiduría. El mismo principio. Lucas 2:52 dice, y Jesús, Yeshua, crecía en sabiduría y estatura. Y dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, ¿por qué crecía en gracia? Porque crecía también en sabiduría. ¿Ve, hermano, la relación? Ahí está claro la relación. Cuanto más sabiduría adquieres, más gracia adquieres. Gracia, hermano, delante de Dios y de los hombres. Y eso ya lo habíamos leído allá en Proverbios, ¿verdad? El 3:4 dice, hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y los hombres. Lucas 4:22. El Evangelio de Lucas yo lo llamo el Evangelio de la gracia, porque la palabra gracia aparece más en el Evangelio de Lucas. Por eso lo llamo, hermano, el Evangelio de la gracia. Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Cristo, de Yeshua, ¿verdad? Y estaban maravillados de las palabras de gracia. Pero cuando habla de las palabras de gracia, ¿usted cree que se refería a qué? ¿Por qué en él habían palabras de gracia? Palabras sabias, palabras de sabiduría. Fíjense, hermano, que Lucas hace entender, hermano, como que la gracia y la sabiduría van muy unidas. Porque él dice, mire, palabras de gracia que salían de su boca. Él usa ese término gracia para hacer entender que eran palabras de sabiduría. Juan 1:17. Aquí ya vamos a hablar, hermano, del apóstol Juan, que entendía por gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, del Mashiach.
Ahora, de Cristo no solamente vino gracia, vino que también verdad. Y tengo que recibir las dos cosas, la gracia y la verdad. Y cuando hablamos de verdad, ¿de qué hablamos? De Torah. ¿Ve? ¿Cómo puedo yo solamente recibir de Él la gracia y la verdad desecharla? ¿Ve? Eso es más lo que enseña la iglesia. Porque cuando hablamos de la verdad, hablamos de la Torah, de la enseñanza. Hechos 11:23, ¿qué enseñaban los apóstoles sobre la gracia? Hechos 11:23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando vio la gracia, les dijo permanezcan fieles. ¿Sabe qué significa, hermano? Que la gracia demanda fidelidad. Ustedes alcanzaron la gracia de Dios, permanezcan fieles, para que no dejen de alcanzar la gracia, para que no pierdan esa gracia que han recibido. Aquí la enseñanza es, la gracia demanda fidelidad. Hechos 13:43 enseña otra verdad. La gracia exige perseverancia. Hechos 13:43. Dice allí, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Perseverar en la gracia de Dios. Entonces, hermano, la gracia exige ¿qué? Perseverancia. El concepto de gracia que manejaba Pablo. Fíjese, Pablo aquí, hermano, en 2 de Corintios 6:1 dice lo siguiente: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, Pablo hablaba de la gracia, pero también hablaba de que cuidado y no reciban en vano la gracia. Porque si yo recibo algo y no le doy el valor que eso merece, lo puedo perder. Es lo que estaba enseñando Pablo. Eso lo dice Pablo en 2 de Corintios 6:1. El primer texto aparece esa palabra. No recibáis en vano la gracia. Luego, fíjate, hermano, en el 6:14 dice lo siguiente: ustedes no se unan en yugo desigual. ¿Por qué Pablo primero dice no reciban en vano la gracia? Porque para que yo no pierda la gracia, hermano, yo necesito pagar un precio. Lo mismo que yo les enseñé sobre la gracia en el antiguo pacto. Que la gracia, hermano, hay que ganársela, hay que valorarla, hay que perseverar en ella. Por eso es que primero Pablo les dice a ese pueblo, no recibas en vano la gracia, y luego les dice, no se unan en yugo desigual. Luego en el 6:17 de 2 de Corintios les dice, por lo cual salid de ellos. ¿De quién? De los impíos, de Babilonia. Luego dice el 6:18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Eso qué es? Una promesa. Salgan de ellos y les tengo esta promesa. Seré para ustedes padre y los tendré por hijos. ¿Eso qué es? Una promesa. Y fíjense lo que dice en el siguiente texto, Pablo. ¿El siguiente texto dónde está? Pues en el capítulo 7, verso 1. Ese es el problema, hermano, cuando uno lee los capítulos por separado, se pierde parte del mensaje. Recuerde que después del último texto de 2 de Corintios 6, el siguiente texto que sigue es el primer texto del capítulo siguiente. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa? La que acabamos de leer. Que Él nos va a tener por Padre y nosotros seremos hijos de Él. Si no nos unimos en yugo desigual. Es decir, como lo dice al principio, ¿verdad? Si no tomamos en vano la gracia. Si no menospreciamos la gracia. Entonces, Pablo dice, ya que ustedes recibieron la gracia y ya que ustedes tienen promesas, entonces, ¿cuál es el precio que usted tiene que pagar? O sea, ¿cuál es el esfuerzo que usted tiene que hacer para no perder la gracia que ha alcanzado? Eso es lo que dice 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí, hermano, relaciona la santidad con la gracia. Y si yo no perfecciono la santidad, puedo perder la gracia alcanzada. Aquí leemos otra palabra, hermano, del apóstol Pablo. Pablo en Romanos, hermano, quiero explicar algo.
los judíos a los que le enseñaba Pablo tenían en alta estima la Torá, la ley, en muy alta estima la ley. Y la fe la tenían como nada, la fe y la gracia. O sea, los judíos del tiempo de Pablo creían que las personas se salvaban guardando la ley, que no era necesario ni fe ni gracia. Entonces fíjese la relación. Se necesitaba muchas obras de la ley, eso era lo que decían los judíos, ¿verdad? Muchas obras de la ley, pues no se necesita fe, no se necesita gracia. Entonces esa era la mentalidad de los judíos del tiempo de Pablo. Ahora Pablo, para luchar contra ese argumento, Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Pablo tuvo que elevar la fe, elevar la gracia. Pablo, el concepto de gracia, hermano, lo eleva, ¿ok? A través de la enseñanza que da en Romanos y en Gálatas. Son dos cartas donde Pablo intenta elevar el concepto de gracia y también el concepto de fe. Ahora pregunto, él intenta rebajar el concepto o la importancia de la ley, intenta rebajarla. No. Lo que Pablo intenta, hermano, realmente es colocar las tres al mismo nivel. ¿Ok? Recuerde lo que le dije al principio, los tres pilares de la salvación son gracia, fe y ley. O sea, gracia, fe y Torah. Son los tres pilares de la salvación. Solo que, hermano, para el judío del tiempo de Pablo, para ellos era solamente un pilar de la salvación, la ley, la Torah. Ese era el problema. Y Pablo, hermano, lo que estaba era buscando derribar ese argumento. Y por eso es que nosotros observamos que Pablo como que parece ser que en la enseñanza él exalta la fe, exalta la gracia y como que intenta rebajar la ley. Pero no es así. Pero no es así realmente, hermano. Entonces, Romanos 6:1 dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, cuando Pablo habla de la gracia, entonces él sabe que entra en un problema, de que él parece que enseñando gracia o elevando el concepto de gracia, exaltando la gracia, el pueblo puede entender de que ya hay libertad para pecar, ¿sí? Y entonces por eso que aquí Pablo aclara, no, ya va, esto no quiere decir que tenemos que continuar pecando. Eso es lo que quiere aclarar Pablo, ¿verdad? Dice en Romanos 6:2, en ninguna manera perseveraremos en el pecado, ¿verdad? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en el pecado. Fíjate, hermano, Pablo en Romanos 6 quiere dar una enseñanza muy importante, que la gracia justifica, que la gracia sirve para justificar o justifica cuando la persona ha muerto. Cuando la persona ha muerto. Sigo leyendo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Ve que ahí habla de muerte? Recuerden, hermano, que cuando yo hablo de muerte, estoy hablando, hermano, de renunciar al pecado. El mentiroso, cuando renunció a la mentira y murió para la mentira, entonces ese mentiroso murió, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando ese mentiroso ya murió, es decir, porque la persona deja de mentir, entonces cuando la gracia lo ha alcanzado. Romanos 6:7 dice lo siguiente, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, a ese lo alcanzó la gracia. Ahí está la respuesta, hermano. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que me mata a mí? ¿Sabe qué es lo que me mata a mí? La enseñanza de la Torá. Porque si yo soy un mentiroso, la Torá me enseña, mira, no debes mentir. La mentira es del diablo. ¿Sí? Estoy diciéndole Torá, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo así, sobre la persona cae ¿qué? Temor. Y ese temor, hermano, cuando yo creo esa palabra, esa Torá, esa palabra me mata. Pero ¿a quién mata? Al mentiroso. Y entonces cuando yo me comprometo a no mentir más, Señor, perdóname, no quiero mentir más, entonces el mentiroso murió. Y cuando la palabra, la Torá me mató, o sea, porque yo la creí, ¿verdad? Mató al mentiroso, o sea, mató al pecador.
es cuando yo soy justificado. Y entonces la gracia me alcanza para justificación. Si ve que entonces, hermano, lo que le estoy explicando, que la gracia está obligatoriamente relacionada con la Torá. ¿Ve? Y la fe está relacionada con la Torá, las dos juntas. Romanos 6:12 dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Luego dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso está mal traducido. ¿Sabe que la gente como que se llena de soberbia? No, el pecado no se va a enseñorear de mí, no se va a enseñorear de mí porque estamos en la gracia. No, eso está mal traducido. La traducción, hermano, que es más correcta es la siguiente. Dice, para que el pecado no se enseñoree de vosotros. Y eso tiene que ver con el texto anterior. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Y sigo leyendo, para que el pecado no se enseñoree de vosotros. Es decir, no siga pecando para que el pecado no se enseñoree de usted. Entonces, hermano, cuando leemos esa traducción de Reina Valera, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, entonces, ¿qué decimos? No, el pecado no se va a enseñorear más de mí, porque estamos en la gracia. Ve, hermano, que la palabra cuando está mal traducida, crea argumentos falsos. Y quiero aclarar algo, hermano. Pablo en varias ocasiones utilizó esta frase, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa frase, ¿qué significa? No estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo allí lo que quiso decir realmente, hermano, era que nosotros ya no estábamos en la dispensación de la ley, sino bajo una dispensación distinta, la dispensación de la gracia. Pablo ahí no estaba diciendo que yo no estoy sometido ya a una Torá. Eso no fue lo que quiso decir Pablo. Pablo realmente lo que quiso decir es que usted ya no está en la dispensación de la ley, porque en esa dispensación el Eterno trataba con el hombre de una manera distinta, porque ahí no había nacido el Salvador. Y la justificación era por obras de la ley, o sea, había que sacrificar animales, tenían que seguirse las ordenanzas establecidas por la ley, sacrificar un animal, así era la justificación. Pero en la dispensación de la gracia, la justificación es por creer en el sacrificio que hizo Cristo, ¿verdad? Yeshua, creer que Él justifica y creer en su verdad. Y la verdad es la misma, la verdad no cambió, la Torá. Solo que a esa verdad se le añadió que la salvación ahora es por el Mesías, por ese sacrificio que Él hizo. Hermano, estoy intentando explicar qué era lo que estaba enseñando el apóstol Pablo cuando hablaba de la gracia, porque hay mucha confusión, ¿verdad? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 3. Pablo en Romanos capítulo 3 habla de que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Justificación sin obras. Pero yo quiero aclarar algo aquí. Pablo ahí, hermano, estaba hablando específicamente del impío. Ahí no estaba hablando del creyente. Pablo en el capítulo 2 de Romanos habla de la justificación del creyente, que es distinto. Por eso yo le hablé, hermano, de la diferencia entre la gracia que alcanza el impío y la gracia que alcanza el creyente, de la fe que necesita el impío y la fe que necesita el creyente para ser salvos. Por eso yo hablé de la diferencia. Y Pablo también lo manejó de manera distinta. Pablo en Romanos capítulo 2 habla de la fe que justifica al creyente, de la gracia que justifica al creyente. Y en Romanos capítulo 3 habla de la fe que justifica al impío, que son dos cosas distintas. Usted sabe, hermano, qué hace la iglesia, lee Romanos capítulo 3 y lo toman para el creyente. Eso es un error. Yo no puedo decir, hermano, que el creyente, cuando dice Pablo aquí en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre, dice ahí, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí yo no puedo decir que el creyente es justificado por la fe sin obras de la ley. No, Pablo ahí estaba hablando del impío. ¿Por qué? Porque Pablo ahí está hablando de los gentiles. Pablo estaba hablando de los gentiles. Mire lo que dice en el 3:29. En el 3:28 es donde Pablo concluye, ¿verdad? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora en 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Pablo ahí estaba hablando de los gentiles. ¿Y quién es un gentil? Yo no soy gentil, hermano. Yo dejé de ser gentil a partir del momento que acepté a Yeshua como Salvador. Pasé a formar parte del pueblo de él, ¿verdad? Y dejé de ser gentil.
Y cuando Pablo habla de gentil, habla de los impíos. Eso es que está claro, hermano. Recuerde que el capítulo 3 sigue el capítulo 4, ¿verdad? Y yo no puedo aislar los capítulos, hermano. La enseñanza continúa. Pablo en el capítulo 4 sigue hablando de los impíos. ¿Qué dice en Romanos capítulo 4? Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando dice el que obra, ¿habla de quién? Del creyente. El creyente sí obra. ¿Ve? Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Y quién es el que obra? El creyente. ¿Por qué el creyente obra? Porque tiene enseñanza, porque tiene palabra, él tiene cómo obrar, pero el impío no puede obrar. Y el 4:5 de Romanos dice, mas el que no obra. ¿Y quién es el que no puede obrar? El que no sabe cómo obrar, el impío, el gentil. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío. Ahí está, ¿ves? Pablo aclara, al impío. Su fe le es contada por justicia. ¿Sí ve, hermano? Por eso yo les explicaba, hermano, les aclaraba que la fe que justifica al impío no es la misma fe que necesita un creyente para ser justificado. Porque, hermano, el creyente sí necesita obra, sí debe tener obra. Su fe debe estar acompañada de obras, de obediencia. ¿Y quién habla muy bien de eso? Pues Santiago, hermano, capítulo 2. Porque aquel que no obra, hermano, cuando la fe no va acompañada con obras, la fe es muerta. Y un creyente, hermano, que tiene una fe muerta, esa fe no lo justifica, no lo salva, no sirve. Voy a hablar ahora sí de Romanos capítulo 2, hermano, para salir de este punto. Recuerden que yo les decía a ustedes que Pablo en Romanos capítulo 2 habla de cómo es justificado el creyente. Y en el capítulo 3 en adelante habla de cómo es justificado el impío o el gentil. ¿Cómo es justificado el impío o el gentil? Pues no puede obrar porque no tiene conocimiento de la Torá. Entonces Pablo dice, solamente es justificado por fe. Y solamente es justificado por una gracia gratuita. ¿Ve? O sea, un favor inmerecido. Ahí entramos en el concepto, hermano, de gracia. El concepto de gracia es favor inmerecido. En el caso del gentil. Eso es lo que intenta decir Pablo en Romanos 3, 4. A partir del 3, Pablo enseña sobre la justificación del impío, del gentil. Pero fíjese, hermano, en Romanos capítulo 2, Pablo habla de la justificación del creyente. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la Torá, o de la ley o de la Torá, los justos o los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ve, hermano, que es totalmente distinto lo que dice Pablo, a lo que dice aquí, a lo que dice después, porque está hablando de dos cosas distintas. Aquí está hablando ya del creyente, aquí ya está hablando del creyente. Entonces un creyente, hermano, para ser justificado necesita oír la palabra, pero no es suficiente oírla, tiene que hacerla, o sea, tiene que obedecerla. Entonces la fe viene por el oír, ¿verdad? Pero esa fe tiene que estar acompañada de obediencia. Si esa fe no está acompañada de obediencia, esa fe no justifica. Es lo que está enseñando Pablo aquí en Romanos 2:13. Y más abajo, hermano, el apóstol Pablo, por eso cuando habla de la circuncisión, dice que la verdadera circuncisión no es la que se hace en el prepucio, sino es la circuncisión del corazón. Y la mejor demostración que una persona tiene su corazón circuncidado es ¿cuál? De que está guardando las enseñanzas de la Torá. ¿Qué dice aquí en Romanos 2:26? Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la Torá, o sea, de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. ¿Qué quiso decir aquí Pablo, hermano? Pablo estaba hablando de aquellos que se jactaban porque tenían su prepucio circuncidado. Mira, aquí yo tengo la constancia de que mi prepucio está circuncidado. Yo soy un verdadero judío. Entonces Pablo le decía, ¿qué? ¿Usted es un verdadero judío? El verdadero judío es aquel
que guarda las enseñanzas de la Torá. La circuncisión no es suficiente para demostrar que usted es un verdadero judío. Y esa fue la lucha, hermano, siempre que Pablo tuvo con los judíos. Y eso es lo que enseña en Gálatas. Porque Pablo en Gálatas lo que intenta derribar, hermano, es aquellos que enseñan que para ser salvos tenían que circuncidarse en la carne. Y esa fue la lucha, hermano, siempre de Pablo. Derribar ese argumento. ¿Ok? Paso al siguiente punto, punto número 5.